Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo estas enseñanzas milenarias del Advaita, del Shivaísmo. Estudiaremos Yoga Vashista, enseñanzas de Shiva 33. Les habla su servidor Shivacharya Mohangiri Maharaj. Para mí es algo maravilloso que haya allí alguien viendo, escuchando este conocimiento milenario. Vashista es uno de los gurús de nuestra tradición. Vashista es hijo de Brahma, uno de los Chaptarishis, Manasha, Putra, hijos de la mente de Brahma, gran padre creador, el primer Brahmana, por consiguiente Vashista es un Brahmana también, de la clase sacerdotal. Este es un diálogo entre Shiva como guru y Vashista como discípulo. Y ahí vemos el parampara, la sucesión discipular, como Shiva como guru, Adiguru, el primer guru, el Mahaguru, el más grande guru, el Paramaguru, el supremo guru, transmite a Vashista y luego Vashista se lo transmite a sus discípulos hasta que finalmente este conocimiento llega hasta nosotros a través del parampara, la maravillosa sucesión discipular. Vamos a iniciar con una mantralización. Om Namo Bhagavate Rudraya, Om Namo Paramashivaya, Om Krim Chrim Krim Klin Aim Saraswati Ji Namaha, Om Gan 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 Ganapataye Namaha, Om Namah Shivaya, Om Shanti 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 Ji. Jai Baba Jopri Vale Ki Jai. Om Namo Narayana. Bueno, entonces voy a empezar la lectura. Debemos contemplar al Señor como la inteligencia en el cuerpo. Las diversas funciones y facultades corporales sirven a esta inteligencia como las esposas al esposo. La mente es el mensajero que presenta ante el Señor el conocimiento de los tres mundos. Las dos energías fundamentales, la del conocimiento o Jnana Shakti y la de la acción o Kriya Shakti, son las esposas del Señor. Los distintos aspectos del conocimiento son sus ornamentos. Los órganos de la acción o Karma Indriya son las puertas a través de las cuales el Señor entra y sale del mundo exterior. Es el infinito ser invisible que permanece entero e infinito en el cuerpo. El que contempla de este modo es la misma ecuanimidad, pues su conducta es ecuánime guiada por una visión justa. Ha alcanzado el estado de bondad natural y pureza interna, y es hermoso en todos los aspectos de su ser. Porque adora al Señor que es inteligencia que penetra su cuerpo por entero y lo envuelve. Esta oración debe practicarse continuamente, día y noche, con todos los objetos que obtenemos sin esfuerzo alguno, y son ofrecidos al Señor con la mente firmemente establecida en la ecuanimidad y en la rectitud. Jai Mahadev. Har Hara Mahadeva. Jai Shiva Shankara. Bien, es muy hermoso este conocimiento profundo. Así hablan los gurus, así está hablando el Señor Shiva. Shiva Mahadev, Shiva Maheshvara, Gurudev. Shiva es el supremo guru y cada uno de los gurus existentes son la manifestación de Shiva, dando ese conocimiento puro. Ningún gurú habla lo que él cree o lo que piensa o lo que le parece, habla lo que le ha enseñado su maestro,
lo que Shiva mismo ha enseñado. Hay una parte esotérica del conocimiento, no todos tienen la capacidad de descifrar ese conocimiento de lo esotérico, es decir, lo profundo, lo que hay detrás de lo literal, detrás de lo gramatical. Pero nuestro gurú nos da la llave para poder ver esa gran verdad. Vamos a ir analizando poco a poco. Debemos contemplar al Señor como la inteligencia en el cuerpo. La palabra contemplación es muy interesante. Tiene que ver mucho con la meditación. Contemplar es otra forma de expresar meditar. Meditar implica enfocarnos y en este caso el enfoque se haría en este aspecto interesante de la inteligencia. Hablamos de la inteligencia como esa capacidad profunda de discernir, de saber, de conocer, el supremo conocimiento para Vidya. O sea que cuando hacemos la meditación en la contemplación de la inteligencia en el cuerpo, estamos yendo hacia Paravidya, el gran supremo conocimiento, la sabiduría absoluta, esa verdad suprema, enseñada por el Advaita como todo es Paramashiva. Las diversas funciones y facultades corporales sirven a esta inteligencia como las esposas al esposo. Funciones y facultades corporales. Cada uno de los órganos y sistemas está sirviendo a esta inteligencia pura, al Señor. Es muy bonito. Funciones corporales, facultades de todo tipo corporales, psíquicas, están al servicio de esta inteligencia de Paravidya, de esta inteligencia que es conocida como el conocimiento superior. Otra forma de hablar de esta inteligencia sería la palabra Chit. Chit. El gran conocimiento eterno que es una de esas posibilidades de llegar al Atman a través de una palabra que nos indique el Atman es esa sabiduría eterna, esa verdad suprema. Cuando hable como las esposas al esposo, entramos un poco en ese conocimiento del Sanatana Dharma, donde vemos a Ganesha con 2 esposas, a Kartikeya con 2 esposas, a Shiva con varias esposas, a Vishnu, Brahma, porque nos están generando esa revelación de cómo todo lo que está girando alrededor de esa inteligencia suprema, que es el Atman como Paravidya, como el conocimiento superior, como Shit, el conocimiento supremo, pueden tener esa relación entre esposa y esposo. Un solo esposo con muchas esposas y cada una sirviéndole, dándole el énfasis a esa inteligencia para que actúe, o también para que se manifieste, o simplemente como un servicio que se presta alrededor de ese ser esencial conocido como Shit, Satchit Ananda. La mente es el mensajero que presenta ante el Señor el conocimiento de los 3 mundos. Manas, el mensajero. ¿Quién es el Señor? Maheshvara, Shiva. Y la mente se encarga de, a través de lo que sabe, a través de lo que conoce, a través de lo que percibe, conoce los 3 mundos. Mira qué interesante, porque la mente tiene la posibilidad cuando meditamos de ir a los planos superiores, los planos medios y los planos bajos. Cuando un yogi medita puede viajar al plano astral o causal o supracausal. Los 3 mundos se conocen como Devaloka, Madhyaloka, Patalaloka. La persona común y corriente apenas vive en este plano burdo físico,
que es el plano medio, el plano de la muerte, le decimos Madhya Loka, Mrityu Loka. Pero cuando tú meditas en estado de meditación muy profunda, puedes llegar a los planos causales, que son planos celestiales, planos supracausales, el mundo de los Mahadevas, o el astral bajo, que es conocido como los planos infernales. O sea que la mente se mueve en todos esos tres mundos y va llevando la información que se necesita, el conocimiento al Señor. El Señor es Maheshvara y está presente en nosotros. Cuando decimos el Señor en esta enseñanza védica, no es tu ego, no es tu individualidad, no eres tú como fulano de tal, fulana de tal. Es Shiva Maheshvara que está allí, dentro de ti. Más allá del ego, más allá de la individualidad y de la personalidad, es la presencia de la divinidad en ti, como Satchidananda, como esa inteligencia, Paravidya, el conocimiento superior, que es una de las cualidades de la inteligencia de las que estamos hablando hoy. Podemos ver a la divinidad suprema como esa inteligencia superior. Las dos energías fundamentales, la del conocimiento Jnana Shakti y la de la acción Kriya Shakti, son las esposas del Señor. Mira que la palabra Shakti significa la energía interna. El Señor es Shiva Maheshvara. Y en este caso estamos hablando de dos de las Shaktis de Shiva. Jnana Shakti, que es el conocimiento, Jnana Yoga, el conocimiento de la reflexión, del análisis, del uso de la memoria, del aprendizaje teológico y filosófico, de la experiencia, de la vivencia del conocimiento a través del vidya, el conocimiento, digamos, técnico, y el paravidya, el conocimiento superior. Y está Kriya Shakti, que es la acción. Kriya Shakti es meditar, Kriya Shakti es hacer rituales y ceremonias. El Kriya Yoga, que nos enseñaba el Cristo Babaji. Y el Jnana Yoga, que nos ha enseñado, por ejemplo, Vashista, Vyasadeva, Shankaracharya, que son dos Shaktis de Shiva. Shiva es el esposo de esas dos Shaktis hermosas. ¿Qué más hermoso puede haber que Jnana? ¿Qué más hermoso puede haber que Kriya? Las dos esposas de Maheshvara. Shiva es muy afortunado. Primero hablaba de que todo lo que acontecía en lo corporal y en lo psíquico eran esposas de Shiva. Y luego hace una profundidad, Jnana Shakti y Kriya Shakti. Cada vez que oigamos la palabra Shakti, estamos hablando de una de esas esposas de Shiva. Shakti es muy hermosa y significa la energía interna de Shiva. Los distintos aspectos del conocimiento son sus ornamentos. Empezamos a ver cómo Shiva en la iconografía lo vemos con diferentes tipos de símbolos, ornamentos, que las rudras, que la serpiente en el cuello, que el río Ganges en su cabeza, que sus tres líneas horizontales en su frente, que sus candongas, que su piel de elefante, que su piel de tigre. Cada uno de estos ornamentos que están dentro de la gran iconografía, pero también cuando tú tienes la oportunidad de ver a Shiva en una meditación, lo ves así, como no con un cuerpo burdo, con un cuerpo sutil, luminoso, pero también incluso se manifiesta en este plano físico. Muchos yogis han visto a Shiva allí en los Kumbhamelas, como ven al Cristo Babaji allí en los Kumbhamelas, se manifiesta, está ahí, de pronto se desvanece y entra a esos planos astrales, causales, supracausales. Entonces es muy hermoso ver cómo todos estos aspectos del conocimiento
son ornamentos de Shiva, como cada una de las cosas que vemos en el universo y de las cualidades que podemos numerar para la divinidad suprema, como la eterna bondad, la eterna misericordia, la eterna felicidad, la eterna paz, la bienaventuranza, la buena fortuna. Todo eso es parte de esos ornamentos que se manifiestan y que los podemos ver en la iconografía. Cuando veas una imagen del señor Shiva que son tan hermosas, un cuadro, una escultura, recuerda que cada uno de esos ornamentos nos está hablando de este tipo de enseñanzas profundas que hoy estamos tratando. Los órganos de la acción, karma indriyas, son las puertas a través de las cuales el Señor entra y sale del mundo exterior. Hay jnana indriyas y karma indriyas. Los sentidos de percepción, los sentidos de la acción. Entonces estamos viendo cómo los mismos sentidos nos permiten de una u otra manera percibir a la divinidad suprema como entra y sale. Entra a nuestra percepción, a nuestra capacidad de ver, escuchar, y está allí la divinidad suprema, entrando y saliendo, y cuando caminamos y cuando cogemos, cuando hablamos, cada una de las diferentes posibilidades que tenemos a través de los jnana indriyas y karma indriyas. La palabra indriya significa sentido. Es una de las posibilidades de percibir a la divinidad. Por eso los yogis percibimos a la divinidad en todo. En el concepto Advaita está en todo. En cada detalle de esta creación mágica e ilusoria, de cada sensación que tenemos. El yogi tiene 3 tipos de posibilidades de vibración: en tamas guna, rajas guna, sattva guna. Entre más elevada sea la vibración, más espiritual es sattva guna. Y allí hay una percepción sensorial mucho más elevada y una acción mucho más espiritual. Pero no implica que en todo lo demás no esté presente esta divinidad, este Maheshvara. El Señor, cuando decimos el Señor, estamos hablando de Shiva, Shiva Maheshvara. Entonces la gente dice, pero está en la guerra, pero está en la muerte, pero está en la enfermedad. Él está en todo. No es un concepto moralista que esto es bueno, que esto es malo, entonces la divinidad solo está en lo bueno y no está en lo malo. No, Él está presente en todo. Cada uno viviendo su vida kármica, cada uno experimentando esa vivencia en el nivel que le corresponde. Él está presente en todo. A veces es difícil entenderlo porque hay un concepto como ético y moral, que entonces Él podría estar, sí, en un atardecer, sí, pero también está en las batallas que se libran, en las guerras y en las muertes y en las enfermedades y en los hospitales y en los problemas. Ahí también está dándonos una lección, haciendo una manifestación de cómo en este mundo material a veces hay bajas vibraciones y que nos enredan en el samsara y que nos generan karmas y eso. Importante verlo así, ¿no? No solo desde el puritanismo y el moralismo que nos dicen, no, entonces es que Dios solo es lo bueno y el diablo es lo malo. En este concepto de nosotros Advaita, tanto el bien como el mal están presentes en este mundo ilusorio mágico, maya, ilusión. Y este mundo ilusorio mágico tiene manifestaciones tanto de la luz como de la oscuridad. El supremo Brahman, Paramashiva, está más allá de esta ilusión cósmica, es no manifiesto. Allí hay una vivencia de espiritualidad pura, de paz eterna y armonía. En ese plano más elevado ya no hay ninguna vibración baja.
Estas vibraciones bajas están presentes en este mundo mágico, ilusorio, en este samsara. Aunque estén aquí en este samsara, también tienen que ver con esa experiencia humana de los tres mundos. En los planos azúricos la energía es muy baja, en los planos medios como donde estamos nosotros los humanos, hay esa dualidad entre el bien y el mal muy marcada, y en los planos celestiales hay un plano mucho más sádvico, más de bondad. Lo bueno de nosotros los seres humanos de tener esa dualidad tan marcada es porque vemos el sufrimiento, el dolor que causa la maldad y queremos seguir el camino de la bondad. Camino hacia lo espiritual más elevado, más puro. Si no fuera así, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo podríamos darnos cuenta que hay un camino que debemos seguir? Y por eso Shiva Mahadev, Maheshvara, también se manifiesta en otras formas, como en la guerra, como en la enfermedad, como en la vejez, como en la muerte, como en otras cosas que son impuras, para que tú puedas verlo y puedas cambiar, tomar decisiones. No querer ser así. Los que quieren ser así de baja vibración se vuelven asuras, seres de baja vibración que tendrán que seguir enredados en este samsara durante miles, tal vez millones de encarnaciones. Es el infinito ser invisible que permanece entero e infinito en el cuerpo. Infinito ser invisible. No lo podemos percibir. Lo podemos realizar a través de una meditación profunda. No lo vemos, ¿dónde está? No tenemos ojos físicos para verlo. El tercer ojo nos lleva a acercarnos a través de la meditación profunda a esa luminosidad de Paramashiva. No lo podemos ver con estos ojos físicos. Cuando estamos encarnados podemos saber que está allí, pero no podemos verlo ni escucharlo. Lo más cercano que hay es la clarividencia y la clariaudiencia, que son dones extrasensoriales que los yogis desarrollan. También eso que estamos viendo hoy de la inteligencia a través del Jnana Yoga, del Kriya Yoga, podemos llegar a través de Jnana Shakti, Kriya Shakti, dos de las esposas de Shiva, podemos llegar a acercarnos a esa experiencia. Por eso nos dicen, qué afortunado es aquel que tiene un guru iluminado, santo, porque es a través de él que podemos llegar a esa vivencia de Paramashiva, de esa verdad suprema. De otra manera no podríamos despertar de ese sueño, de esa ignorancia. El que contempla de este modo es la misma ecuanimidad. Dice que es invisible, permanece entero, no hay dualidad en el concepto de Maheshvara, del supremo Brahman, de Paramashiva. Cuando logramos esa contemplación, es la misma ecuanimidad, imagínate, ese don maravilloso de la ecuanimidad, de permanecer en armonía y bienestar en medio de todas las situaciones que se nos presentan en la vida, en medio del placer, en medio del dolor, en medio de la guerra, en medio de la paz, en medio del amor, en medio del odio, en medio de la soledad, en medio de la compañía. Está ahí la ecuanimidad. Bonito desarrollar la ecuanimidad porque es la misma divinidad manifiesta en ese estado que los yogis debemos alcanzar. Es un estado de santidad. No importa las circunstancias, el frío, el calor, el hambre, la sed, la riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad. Vemos la divinidad allí presente. El Atman nunca se enferma, nunca está pobre, el Atman está en plenitud siempre. Pero en este mundo dual sí hay como la tristeza, la enfermedad, la vejez. Sin embargo, el yogi está ecuánime.
reconociendo que el Atman es su fuente de paz y de plenitud. Pues su conducta es ecuánime guiada por una visión justa. La visión justa. Pero una justicia basada en un juicio de unos dogmas, de un fundamentalismo. No. Esa dualidad basada en un dogma, en un fundamentalismo, juzgaría. Usted es un pecador, usted se va para el infierno, mi religión es la mejor, ustedes son demonios. Bueno, sería como un juicio. No sería algo adecuado para una visión de un yogi elevado en esos procesos de búsqueda de esa ecuanimidad, en donde puedo ver a la divinidad en todo, a Shiva en todo cuanto existe, en la luz, en la oscuridad, en los tres mundos, en lo externo y en lo interno, en todo. Ha alcanzado el estado de bondad natural y pureza interna. El que tiene esa visión justa. Bondad natural, ser bondadoso con todos los seres, así sean demonios, así sean malvados, es bondadoso con todos los seres. Cada quien tendrá que asumir los karmas de lo que hace, pues es la ley, pero un gurú es muy bondadoso con todos. Mira a Jesús cuando le estaban crucificando con el ladrón ahí al lado y estuvo ecuánime con él. Él era bondadoso, un iluminado. Y vemos a Shankaracharya y a Cristo Babaji, a todos los grandes maestros espirituales, siempre con esa visión de bondad, de amabilidad, de ecuanimidad, con todas las entidades, sea un paria, sea un chándala, sea un sudra, igual. Me parece que eso es muy bonito, no entrar en el mundo del juicio y de los prejuicios, del juzgamiento y de la pelea y del castigo, sino entrar en el mundo de la amabilidad y de la bondad. Pureza interna es otra de las cualidades que él alcanza. Esta pureza interna significa limpieza, estar puro. La pureza interna abarca lo holístico, cuerpo, mente, alma. Esa pureza interna empieza por el cuerpo, hacer bueno pranayama, comer alimentos sádvicos, hacer asanas, practicar yoga, todo tipo de yoga, Shiva yoga, yoga integral, yoga terapéutico para que el cuerpo esté puro. Percibir todo lo mejor, lo sádvico. Limpiar la mente, todos esos traumas, la parte oscura del inconsciente. Limpiar la mente inconsciente, hay que purificarnos. Limpiar los chakras, limpiar el aura, limpiar el jiva, es decir, el cuerpo sutil, el ego. Eso es muy importante porque un yogi, para alcanzar ese estado del que estamos hablando de visión justa, tiene dos aspectos importantes que nos está enseñando Vashishtha. Esos dos aspectos que están ahí es la bondad natural y la pureza interna. Y es hermoso en todos los aspectos de su ser. Mira eso tan bello, la hermosura. Cuando tú eres una persona que practica yoga y sigues el sendero de la espiritualidad, tu aura es brillante, es hermosa, tu mirada es hermosa y manifiestas toda esa belleza con tus palabras, con tu presencia. Porque adora al Señor, que es inteligencia que penetra su cuerpo por entero y lo envuelve. Adora a Shiva. Cuando hablamos del Señor, se llama Maheshvara, el gran Señor, el gran
Shiva Mahadev. Lo vemos como inteligencia, como el Satchidananda, el Chit significa inteligencia. La gran sabiduría espiritual conoce Paravidya, el conocimiento supremo. Él es la misma verdad absoluta. Esa inteligencia que nos lleva a discernir apropiadamente a través del Jnana Yoga y que nos impulsa a la práctica del Kriya Yoga, que nos lleva finalmente a la práctica del Shiva Yoga, el yoga más elevado que existe, que finalmente nos lleva a la unión con Shiva. Shiva, bondad, yoga, unión, la unión con la bondad. Shiva es bondad. Cuando estamos hablando aquí de la bondad, bondad natural, pureza, estamos hablando de Shiva, la bondad. Qué lindo ser buenos, ser rectos. Es un buen camino. Aunque hay dualidad y un buen devoto, un gurú vea todo igual, la luz y la oscuridad, él asume el sendero de la bondad, el sendero de la luz, y observa a los seres que están en la oscuridad como seres en donde él siente misericordia y trata de guiarlos, de orientarlos hacia la luz. Aquel que está en esa oscuridad pues se enferma, se envejece, se muere, está rodeado de estas cadenas que nos atan a este plano. Pero el Gurú, en medio de su bondad, quiere ayudar a la humanidad a despertar, a ser partícipes de esa gran inteligencia suprema que es Shiva mismo. Penetra su cuerpo por entero y lo envuelve. Es decir, ese ser que es un yogi elevado está siendo un instrumento de la divinidad. En medio de la bondad, que es Shiva mismo, y en medio de la pureza y de la gran sabiduría para Vidya, el conocimiento que nos han dado los gurus, los grandes maestros espirituales, que te dicen, tú eres Brahman, el conocimiento es Brahman, todo es Brahman, yo soy Brahman. Ese es el gran conocimiento, el Paravidya. Esta adoración debe practicarse continuamente día y noche. 24 horas al día. Cuando dormimos practicamos Nidra Yoga. En el día hacemos nuestro sadhana. Cuando trabajamos practicamos Karma Yoga. Hacemos servicio sin esperar nada a cambio. Cuando tenemos tiempo hacemos Kriya Yoga, rituales, prácticas, y cuando tenemos tiempo estudiamos los textos sagrados como ahora, practicando el Jnana Yoga. De día y de noche. Y habla de esto, es una adoración. Esta forma de vida es una técnica yógica de adoración, de veneración, de agradecimiento. Es la forma que los yogis hacemos en nuestra práctica. No tenemos que estar rezando en una iglesia todo el día para hacer esa adoración. Nuestro cuerpo es el templo y la misma forma de vida del día a día es lo que se convierte en la oración del yogi. Ya que vemos a la divinidad en todo y toda en la divinidad dentro de nosotros, fuera de nosotros, en esta creación mágica, especialmente en el Atman, esa esencia divina que hay en cada uno de nosotros. Con todos los objetos que obtenemos sin esfuerzo alguno, hacemos la adoración y son ofrecidos al Señor. Mira tan bonito, entonces ofrecemos al Señor la respiración, ofrecemos a Shiva Mahadeva el alimento, ofrecemos a Shiva Mahadeva lo que respiramos, lo que ganamos en nuestro trabajo, lo que pensamos, lo que percibimos. Es una permanente adoración, bhakti, en el día a día, en 24 horas al día, mientras estamos despiertos, mientras estamos dormidos, todo el tiempo. O sea que no es solamente ir los domingos a misa o rezar una vez al día las yapas o meditar media horita cada día. Es estar 24 horas al día en esa conciencia de adoración, percibiendo la bondad, la pureza dentro y fuera de nosotros.
Entonces hacemos la oración con todos los objetos que tenemos y son ofrecidos al Señor con la mente firmemente establecida en la ecuanimidad y en la rectitud. Prendes un incienso, prendes una velita, está bien, eso es parte del Kriya Yoga. Pero no nos quedamos ahí 24 horas al día practicando ese hermoso bhakti, esa hermosa devoción, ese jnana yoga, el yoga del conocimiento, ese Kriya Yoga, ese yoga de la acción, del servicio, de la entrega, de la práctica constante del sadhana. 2 palabras claves: ecuanimidad. Mantente ecuánime en la felicidad y en la infelicidad, en el amor y el desamor, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas, en las malas, en la soledad, en la compañía, en todo momento. Y lo otro, rectitud. Este sí es muy interesante, el camino de la rectitud. Es el camino del cumplimiento de los yamas y niyamas, lo que enseña el Sanatana Dharma. Cuando decimos Él está en la oscuridad también, no significa tú debes de estar en la oscuridad. Vemos los seres que están en su proceso, en la oscuridad, los seres más caídos, los pashus, los karmis, allá están. En ese mundo del sufrimiento y el dolor, haciendo cosas horribles, matando, comiendo del muerto, haciendo daño a la naturaleza y a los seres que están. Tú no puedes imitarlos, tú sigues el camino de la rectitud, el camino de la pureza, el camino de la bondad, el camino que nos ha enseñado Shiva, el camino que nos enseñan nuestros gurus. Tú ves a Shiva como un guerrero con su tridente y enfrentando a los demonios y a veces siendo muy duro para enseñarnos a todos que debemos vencer los defectos y las debilidades. Debemos enfrentar nuestras sombras. Shiva nos enseña eso. Él tiene el poder con su tridente de vencer todas esas fuerzas que nos alejan de esos estados de pureza y de santidad, de rectitud. Sigue siempre el camino del yama y el niyama, del Chaiva Sanatana Dharma. Lograrás la meta. Bueno, eso es lo que tenemos preparado para hoy. Reflexiónenlo. Esto queda grabado en el podcast para que ustedes lo vuelvan a escuchar. Igual que todos los satsang que tenemos. Lo pueden encontrar en YouTube. En Ashram Shivaísta, ahí tenemos todos los satsang. Desde hace años que los venimos haciendo. Al principio estuvimos estudiando Shiva Purana. Ya estamos terminando, hoy no, pero ya pronto terminamos Yoga Vashista. Y seguiremos estudiando estos libros sagrados del shivaísmo que tanto nos dan alegría y plenitud. No solo de pan vive el hombre, de la sabiduría de Dios, de esas enseñanzas dadas por los grandes maestros espirituales que nos generan plenitud, nos dan felicidad. Hasta pronto. Om Namo Narayana. Om Namah Shivaya. Mahadev. Shankara. No se quiere despedir. Bye.